Bueno, un saludo para todos los presentes. Este tema que nos compete realmente a la humanidad y que es absolutamente necesario tratarlo a conciencia. Nos demuestra también que a nivel mundial la crisis climática no ha dado tregua. Este año lo estamos viendo. Cómo en los últimos meses hemos tenido situaciones tan graves, no solamente los incendios en Bogotá, sino la catástrofe que ha vivido Chile, las altísimas temperaturas en Argentina. Bueno, hemos tenido situaciones realmente dramáticas, fuertes oleadas de calor se prevén para este mes y para marzo, y además sabemos todos que el planeta está en aumento de su temperatura. El tal llamado fenómeno del Niño ha traído sequías y hemos experimentado alrededor de 600 incendios forestales. Los ecosistemas amazónicos han presentado también una situación de aumento de 205% de focos de calor respecto al periodo de 2003 en el mismo tiempo. Hace casi una década, en el marco del Acuerdo de París, se planteó limitar el aumento del calentamiento global a 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles previos a la revolución industrial. Hoy, casi 10 años después, vemos cómo, pese a los diferentes planteamientos políticos a nivel internacional, ese límite se superó. En el periodo comprendido entre febrero de 2023 y enero del 24, la temperatura global aumentó considerablemente, según el Servicio de Cambio Climático Copérnicos de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, esto se debe en gran parte a las actividades humanas y a que no hemos sido capaces de frenar esta situación. Se suma a esto que, según el informe de la CEPAL, la economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, en la región, el costo económico de los impactos del cambio climático oscila entre el 1.5% del PIB, el 1.5 y el 5% del PIB. ¿Sabemos hasta el momento cuál ha sido el impacto económico del cambio climático en Bogotá? ¿Sabemos el costo que nos ha generado no haber continuado con un modelo de ciudad que se prepare para estos efectos? Esto no para. Como hemos visto, las políticas internacionales y por supuesto las locales han sido inferiores al reto histórico en el que nos encontramos, razón por la cual es de relevar el liderazgo ambiental que intenta tener el actual gobierno en materia de transformaciones estructurales que permitan hacer frente a los efectos del cambio climático. Nuestra apuesta, que es reconocida y celebrada a nivel mundial, continúa en la misma línea de defensa de la vida para lograr la descarbonización de la economía, la transición energética, la transformación productiva y el ordenamiento alrededor del agua para la acción climática. Luchamos por avanzar hacia una verdadera justicia ambiental. Pero estos postulados no surgieron de la noche a la mañana. Desde hace mucho tiempo reconocimos y pusimos de manifiesto la imperiosa necesidad de superar el modelo depredador del ambiente y de construir políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental y gestión del riesgo para hacer frente a estos efectos del cambio climático. Con la administración distrital, y quiero rememorar esto porque me parece importante, de Bogotá Humana, se avanzó realmente para que Bogotá fuera un territorio que enfrentara el cambio climático y se ordenara alrededor del agua. Y voy a mencionar los programas que se desarrollaron. Plan de ascenso tecnológico, basura cero, planificación territorial para la adaptación y mitigación del cambio climático, la restauración de la estructura ecológica principal y una Bogotá ambientalmente saludable. Esos programas dieron prioridad a la resolución de conflictos ambientales y a proveer a la ciudad de mecanismos que redujeran el consumo de suelo, agua, energía y materiales para minimizar el impacto sobre el medio natural.
la Reserva Tomás van der Hamen empezó a contar con plan de manejo ambiental. Se hizo la declaratoria de utilidad pública para la preservación, protección y garantía de conectividad hídrica con la quebrada La Salitrosa, el humedal La Conejera, los cerros orientales y el río Bogotá. Y se creó una política pública de courbanismo y construcción sostenible. En 2015 se aprobó el Plan Distrital de Mitigación de Adaptación al Cambio Climático. Se creó la política pública de protección y bienestar animal para el distrito. Se crearon 2 nuevos parques ecológicos, el humedal El Tunjo y La Isla. Además, con especial relevancia, dentro del programa del sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano, se adelantó la estructuración legal y financiera de la primera línea del metro subterráneo de Bogotá, con el desarrollo de los estudios de ingeniería avanzada elaborados entre 2013 y 2015, los cuales contaron con acompañamiento internacional. Se estableció el acuerdo regional, económico y social en torno a bienes saludables y servicios ambientales y la gobernanza del agua entre los páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales. Por primera vez la estructura ecológica principal se priorizó como elemento ordenador de la ciudad para la protección de la vida y la funcionalidad ambiental. Nuestra apuesta reconocida y celebrada a nivel mundial continúa en la misma línea de defensa de la vida. Tristemente, en las siguientes administraciones no hubo continuidad de varios de estos procesos. Por eso nos unimos a voces que comparten la apuesta de la defensa de la vida, y estoy hablando en el ámbito internacional, como el caso de Su Santidad el Papa, como el caso de diferentes políticos que a nivel internacional han entendido que la lucha por la protección del medio ambiente es fundamental, y de jóvenes en el mundo que se organizan en muchas organizaciones y redes ambientalistas para proteger la vida. Desde el ámbito político y religioso y artístico y líderes reconocidos a nivel mundial están hoy dando una batalla incansable porque el planeta siga vivo, porque el planeta no muera. Según el Índice de Futuro Verde 2023, el cual clasifica economías mundiales en función de su preparación para un futuro con bajas emisiones de carbono, Islandia, Finlandia y Noruega son los 3 países con mejores puntajes en reducción de emisiones de carbono, transición energética, sociedad verde, innovación limpia y política climática. Hay también modelos de gobierno muy contrarios y hay políticas negacionistas o escépticas frente a la alarma que existe en el mundo sobre la necesidad de mitigar el cambio climático y gente que no realmente reconoce que esta es una necesidad y por los intereses económicos pasa por encima de alertas como esta. Igualmente es de destacar dentro del tema que nos reúne hoy que esas políticas por las que hemos venido trabajando también nos permiten establecer el sistema distrital de gestión de riesgo. Yo he invitado hoy justamente al fundador del sistema de gestión de riesgo en la ciudad para que nos dé su opinión. Desde ese sistema se apostó por consolidar una ciudad que fortaleciera sus mecanismos, no solo de respuesta reactiva ante una emergencia, sino mucho más allá de eso se le apostó a una ciudad que desde su modelo de gestión y planeación tendiera a la disminución de factores de riesgo y a la ampliación de sus medidas de adaptabilidad frente a esos efectos del cambio climático. Pese a todo esto, son muchos los que se quedan con la intención de destruir y atacar. A finales de enero llamaron la atención múltiples pronunciamientos en los que se acusaba al Gobierno Nacional de desfinanciar a la Dirección de Bomberos, sin tener en cuenta que la reducción del presupuesto general de los bomberos fue consecuencia de una mala ejecución de la anterior administración. El Gobierno Nacional emitió el decreto 0037 de 2024, por el cual se declara una situación de desastre nacional en todo el territorio.
Esa decisión permite asignar recursos financieros de manera eficiente para hacer frente a las consecuencias de la crisis en diversas regiones del país. Y adicionalmente se aprobaron 70.000 millones de pesos para el presupuesto general de bomberos, lo que significa duplicar el presupuesto, y se hizo entrega de nuevos equipos y herramientas para apoyar esas labores y la atención de emergencias. El modelo de ciudad en los últimos planes de desarrollo. No sorprende que este tipo de pronunciamientos vengan justamente de quienes hayan apoyado políticas que han sido depredadoras en la ciudad y que han demostrado que sus prioridades son otras. Esto lo podemos ver en la planeación de la inversión que se ha dado en los últimos años, lo cual refleja gran parte del enfoque de desarrollo que se busca para la ciudad. Durante los años 2012 a 2016, en la Bogotá Humana, para el eje 2 del Plan de Desarrollo, que decía un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, se planteó una inversión de 17.5 billones de pesos del momento, que representaba el 33% del total del plan plurianual acumulado de inversiones. Para la Bogotá Mejor para Todos de 2016 a 2020, en el eje de sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética, se planteó una inversión de 423.931 millones de pesos, o sea, se desfinanció la apuesta que había del gobierno anterior. Recientemente, para la administración de la alcaldesa Claudia López, en el Plan de Desarrollo 2024, pese a que se hablaba de un aumento histórico en el sector de ambiente, en el propósito de cambiar nuestros hábitos de vida, según decía el Plan de Desarrollo, se planteó una inversión para el cuatrenio de 10.1 billones, que representaba el 8% del total de la inversión del momento, o sea, también menor. ¿Cuáles son los resultados de estos modelos de ciudad desarrollados en los últimos años? ¿Qué es lo que nos ha dejado? Ya desde 2017 el IDEAM se había pronunciado respecto a los niveles de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático para Bogotá. Vemos cómo las dimensiones de agua y seguridad alimentaria en su momento fueron las más altas, seguidas de las variables de salud, biodiversidad y servicios ecosistémicos. ¿Qué encontramos hoy en día? Según los reportes del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de Ambiente, comparando periodos con igualdad de condiciones entre las administraciones de Peñalosa y Claudia López, encontramos que aumentaron significativamente las respuestas a emergencias, pasando de 5.169 a 8.110. Adicionalmente, vemos cómo la localidad de Suba, ubicada en el borde norte, el cual es estratégico para nuestras oportunidades de adaptabilidad climática, presenta las cifras más altas en atención a emergencias en los periodos comparados. Siguiendo el comportamiento anterior, aumentó sus cifras entre ambos periodos administrativos, pasando de 1.027 a 1.773 respuestas a emergencias ambientales. Lo anterior nos lleva a pensar que con el paso del tiempo y bajo el desarrollo de estas políticas, cada vez nos estamos haciendo más vulnerables y somos más propensos a emergencias climáticas. O sea, esto ha ido en un crecimiento exponencial. En un ejercicio de proyección de aumento de temperatura media anual realizado por el IDIGER, vemos cómo para el rango comprendido entre el año 2071 al 2100 se esperaba alcanzar un aumento máximo de 1.10 grados centígrados. Y aunque esta proyección hace referencia a la temperatura media anual, es inevitable que sea muy preocupante que, así como lo mencioné inicialmente, en el último año aumentó la temperatura 1.5 grados centígrados a nivel global, superando los rangos contemplados en ese ejercicio que hizo el IDIGER. Hoy en día, consultando la información dispuesta en el visor geográfico ambiental de Bogotá, ustedes pueden ver en la gráfica, se ubica la mayoría de la ciudad en el nivel medio y un nivel alto de vulnerabilidad climática integral al borde norte.
concordando con los niveles de respuesta a emergencias que ya hemos señalado. ¿No deberíamos entonces tener en cuenta estos resultados en ejercicios de planeación estratégica para Bogotá, como lo son los relacionados con la priorización de un eventual tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente sobre la preservación de ecosistemas de regulación hídrica? Esto me parece que es absolutamente importante analizarlo. Recordemos ahora que el Acuerdo 790 de 2020, iniciativa de esta bancada, planteó la urgencia de incorporar la perspectiva de derechos humanos y de justicia ambiental en la mitigación y adaptación del cambio climático. Lamentablemente, este no se está materializando de manera eficiente. Por ejemplo, vemos como en el reciente informe de cumplimiento de la administración se destaca como un logro el hecho de que la revisión, actualización y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial se construyó de manera participativa teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. No obstante, esta afirmación que hacen pierde credibilidad al considerar que el POT bajo la administración anterior fue impuesto generando dudas sobre su legitimidad debido a su naturaleza impositiva y la ligereza con que fue formulado ese plan de ordenamiento. De igual manera, se plantea que el POT ha establecido una política de reverdecimiento orientada a la restauración de la y sus servicios ecosistémicos con el objetivo de disminuir la huella de carbono de Bogotá y aumentar su capacidad de resiliencia frente a los riesgos asociados al cambio climático. Sin embargo, estas afirmaciones resultan ser poco más que un discurso vacío, al observar el lamentable estado en que se encuentran el humedal Juan Amarillo y el abandono que sufre Cerro Seco. En estos días, hace pocos días, tuvimos justamente las denuncias de las comunidades de estos lugares sobre la situación que están viviendo. ¿De qué sirve enorgullecerse de haber ampliado las áreas protegidas cuando la gestión real dista considerablemente de esos propósitos que se pretendían alcanzar? Ahora, siguiendo con el Acuerdo 790 de 2020, en el mandato 4, que aborda la transición energética y la reducción de gases de efecto invernadero, se establece de manera categórica que a más tardar el 31 de diciembre de 2023 se implementaría la estrategia para fomentar el desarrollo de infraestructura energética descentralizada, basada en energías renovables, y para garantizar la resiliencia y equidad energética, considerando condiciones diferenciales por localidades y territorios de Bogotá, así como una estrategia integral de reducción de consumo energético. No obstante, en el informe mencionado solo se detallan acciones aisladas, que desde ningún punto de vista constituyen una estrategia concebida con el carácter estratégico e intersectorial necesario para enfrentar los desafíos que la emergencia climática impone a la ciudad. Es decir, que a la fecha no se tiene ni una estrategia planteada, ni mucho menos implementada, como lo exige el Acuerdo 790. Y así podríamos continuar explorando debilidades de este informe, pero debido a restricciones de tiempo nos limitamos a destacar otra preocupante situación. Dentro del mandato 8, que aborda la educación y participación para una nueva ética ambiental, se establece que el Distrito Capital adoptará un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los ingresos y recursos del Fundiger, destinados a atender la crisis y emergencia climática de la ciudad y la manera como estos recursos se articulan con recursos locales y nacionales. Sin embargo, la respuesta proporcionada evidencia inoperancia por parte de la administración, ya que indica que para dicha rendición de cuentas a la ciudadanía le dicen: como insumo se encuentra en revisión técnica un video que será publicado en el micrositio. Eso es una respuesta realmente ineficiente. Es alarmante que se hable de un video que aún no existe y que ni siquiera ha sido publicado. Esto refleja la falta de compromiso de una administración que nunca ha garantizado plenamente el derecho a la participación y al control social y que no cumple con un acuerdo de ciudad aprobado en este Consejo de Bogotá.
En el mismo mandato se exige el desarrollo de jornadas de información comunitarias orientadas a que la ciudadanía comprenda la magnitud y la realidad de la emergencia climática. Ahora bien, reforzando el argumento que he planteado, la Administración reporta que durante 2023 solamente se realizaron 58 actividades con participación de 9.090 personas de 20 localidades. Es decir, que solamente llegaron al 0.1% de la población bogotana. Esto constituye una burla para la ciudad y refleja una verdadera inoperancia y falta de compromiso con la gestión participativa, porque la situación climática, la situación del planeta amerita mucho más esfuerzos y sobre todo sinceridad en el discurso. Sorprende entonces que pese a este desolador panorama, todavía se pretende afirmar que se le ha cumplido a Bogotá cuando nuestra ciudad no está lejos de poder superar sus preocupantes niveles de vulnerabilidad climática y cuando no tenemos certezas de cómo poder afrontar las posibles emergencias. Unida a nuestra voz, me parece de gran relevancia conocer los aportes que desde la academia se dan respecto a esta situación. Por tanto, quiero mostrarles lo que la ecóloga Ángela Plata, coordinadora de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles, nos respondió respecto a esta pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál cree usted que debe ser el rumbo que la ciudad deba adoptar frente al cambio climático? A pesar de que Bogotá tiene un plan de acción climática, hemos fallado en diferentes cosas. Considero que en Bogotá debemos generar acciones más claras y aterrizadas a la ciudad para cumplir, por ejemplo, con nuestra ley de acción climática. Otra falla que hemos tenido es que el panel distrital de cambio climático no está funcionando como debería funcionar. Este es un espacio, un panorama de interacción entre diferentes actores que debería aportar a una gestión efectiva del cambio climático en la ciudad y aún no está funcionando como debería. De igual manera, como representante de la academia, considero también que debemos tener en cuenta a las universidades, a la academia, al sector educativo, para poder aterrizar esas diferentes metas de las cuales hemos venido hablando y poder generar también nuevo conocimiento a través de la investigación que aporte también a eso que debemos hacer desde nuestra ciudad. Conclusión, que en el nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá se debe priorizar la articulación con los diferentes instrumentos de planificación y gestión del riesgo, así como fortalecer las entidades que conforman el sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático. A pesar de la estructura administrativa con la que cuenta Bogotá, la respuesta de emergencia sigue limitándose a ser reactiva, evidenciando que nos falta todavía mucho para ser una ciudad adaptable y con las capacidades suficientes para afrontar la crisis. La ilegitimidad que recubre al POT de Bogotá socava la confianza pública en las acciones relacionadas con la gestión del cambio climático de la ciudad. La gestión del riesgo, como bien lo señala la Ley 1523, es un proceso social, razón por la cual se debe fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los escenarios de riesgo y en la planeación e implementación de las medidas. Se debe avanzar más en el desarrollo de acciones sobre el conocimiento, la prevención y la mitigación del riesgo. No podemos olvidar que de continuar con el ritmo actual de emisiones, del aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura global, que hemos dicho que se alcanzó, podría llegar a ser el promedio a largo plazo. Sin embargo, no se puede perder la esperanza, ya que las investigaciones sugieren que aún podemos influir en esto y lograr cambios positivos si actuamos ahora. En cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020, debe propenderse por mitigar los impactos de esta emergencia que recrudecen y aumentan nuestra vulnerabilidad y limitan nuestras capacidades de adaptación. No se trata, y esto se lo digo muy sinceramente a la administración, de generar reportes, se trata de generar acciones que den resultados. La ruptura en la conectividad ecosistémica, la segregación económica y espacial, las formas equívocas de revegetalización, la ausencia de procesos constructivos orientados en soluciones basadas en la naturaleza y la limitada actuación en el control de las autoridades ambientales afectan directamente la capacidad de respuesta. Esfuerzos como los planteados en el Acuerdo 790 tienen un sentido si la visión y ejecución del desarrollo de ciudad son inspiradas en valores como la dignidad, la equidad, la libertad,
la solidaridad y la justicia para que de verdad estos acuerdos sirvan a la ciudadanía y no sean un saludo a la bandera. Es por eso que en el marco de esta intervención y por eso he querido invitar al doctor Javier Pava Sánchez, que fue la persona que fundó y creó el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo Climático. Entonces, con esto termino, presidente, y le daríamos paso a los invitados. Gracias.